10 minutos el programa ese. Entonces tenía una capacidad de concentración increíble, cosa que hoy en día ya no la tengo. Porque claro, si no lo sigues haciendo, pues... Bueno, y entonces pasó algo extraordinario. Algo maravilloso. Y fue que en mi meditación, cerrando los ojos, de repente, en la conciencia, salió como una chispita, vi como una chispita de luz así, radiante y brillante, pero muy pequeña, diminuta, muy pequeñito. Estas cosas las cuento haciendo una pequeña introducción. Las cuento porque es necesario que alguien las cuente. Porque si no las cuentas, pues se pierde. Y esa posibilidad, yo creo, si a mí me sucedió, a mucha gente más le tiene que haber sucedido. Lo que pasa es que si no las cuentas, ¿cómo ayudas? ¿Cómo ayudas a una posibilidad más? No es cuestión de querer protagonismo ni querer nada, sino que hay que contarlo. Independientemente de lo que piense la gente, te expones a la crítica y te expones a muchas cosas, pero hay que apechugar con ello. ¿Y si no te las llevas? Sí, no te las llevas, sí. Además, creo que es importante porque al hombre hay que sacarle de su idea de pequeñez y de poca trascendencia. El hombre es un ser extraordinario y tiene que comprenderlo. Bueno, seguimos ahora con esta experiencia que fue maravillosa y dura. Entonces, esa chispita estaba ahí. Como muchas veces, yo era muy científico y me autoanalizaba muy bien para no autoengañarme, porque es muy fácil autoengañarse en este camino espiritual, que es un laberinto de búsquedas y de creencias. Tu creencia te puede llevar a cualquier cosa, ¿no? Hay que ser muy sincero, ¿no? Y eso era un poco diferente a veces que los ojos, pues tienes una, no sé, un destello, no era diferente, era fijo, una cosita fija. Bueno, desapareció, no le hice mucho caso la primera vez. Bueno, al cabo de una semana y media, otra vez se presentó aquella. Esa lucecita pequeñita, entonces me concentré un poquito en aquello, tenía en esa época muy buena capacidad de concentración. Y aquí en un momento dice así, como se agrandó, y otra vez se achicó. Y luego desapareció. Entonces aquello ya me dejó un poco ya diciendo, a ver si esto es algo de lo que estoy buscando, y aquí va a venir algo importante. Digo, la primera vez, si es que se presenta, porque yo no lo podía inducir, eso iba independiente, iba por su cuenta. Digo, si otra vez se presenta, me voy a clavar ahí, y es que no me voy a mover, ¿no? Mi atención, ¿no? Y tuve la suerte de que otra vez se presentó al cabo de semana y media, no me acuerdo, se presentó otra vez. Me clavé con toda mi intención, con toda mi alma, con todos mis deseos, porque era quizás una salida a mi búsqueda, lo intuía, ¿no? Me clavé en eso. Y esa luz blanca, radiante, vibrante, empezó a agrandarse. Tomó aquello unas proporciones terribles. Yo me mantuve. Y de repente, yo me transformé en aquello. Vibraba. A un nivel tan fuerte que en un momento dado dije, no era doloroso, no dolía. Dije, esto me mata. Pero tuve el coraje de decir, pues que me mate. ¿Cómo te vino eso que esto me puede matar sin dolor ni sufrimiento? Sí, porque era un destrozo, o sea, desaparecías, no sé, bueno, era una cosa, pero bueno, el caso es que me vino, no sé ni cómo, digo, pues aunque me mate, y efectivamente, me mató. ¿Cómo me mató?
En un momento dado explosioné con aquello. ¡Fla! Una explosión total. Ya no existía nadie. Nadie. El testigo, soy testigo. No había tiempo, no había espacio, no había mente, solo vacío. Vacío, vacío. Y ese era yo. Entonces entendí muchísimas cosas. Porque si una persona o un ser humano, que es el ser comprimido, entra en la eternidad, en lo eterno, en ese momento pueden transcurrir millones de años, cientos de millones de años, que para un presente, que es lo mismo que el infinito, no es absolutamente nada. Entonces cuando vuelves, si es que vuelves, algunos no vuelven, si es que vuelves otra vez, pero claro, no es muy difícil de explicar, pero no es ese volver así, es un volver con un entendimiento, porque también ves al personaje. El personaje es el vehículo de esa conciencia. El personaje eres tú, el personaje soy yo. Ese personaje, entiendes el por qué existe y la gran fuerza que es el amor del ser por su creación y que es perfecto desde el punto de vista del ser. Cada personaje, cada cosa, cada forma es perfecta y además se mantiene cada segundo por esa gran fuerza de la conciencia. Y entiendes muchas cosas, ¿sabes? Entonces cuando vuelves se terminaron las ilusiones, porque la ilusión de creerte el creador, el vehículo se cree ser. Entonces sabes que el vehículo no es la conciencia que está dentro del vehículo, a través del cual experimenta ciertos aspectos de la creación. Dime. ¿Quién murió? ¿Quién murió? El personaje. ¿Qué es el personaje? La creencia, el ego. Es lo que se llama el ego. Todos los pensamientos de cómo crees que son las cosas, todos los pensamientos, las creencias de tus motivaciones por las cuales te mueves, no te mueves, y hacia dónde vas y hacia dónde vienes, y qué es lo que pretendes, todo eso se disuelve porque te das cuenta que no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Lo que tú eres sí tiene importancia, porque eso es indestructible. Es el testigo. Sin ser nada, es todo. Y ese es uno. Y es uno en todos. La construcción y destrucción del universo, para él, no es nada. No tiene importancia. ¿Quién es él? Es el ser, lo que llamamos el ser. Y entonces, después de esa experiencia, sabía. Y luego, para poder transmitirla un poco, intentar transmitirla, que también en eso he cometido errores muy grandes, porque ¿cómo vas a hablar y explicar aquello que no se ve? ¿Cómo demuestras nada? Es imposible. Entonces empecé a documentarme, sobre todo leyendo los Vedas, el hinduismo y todas estas cosas, porque ellos tienen mucho más que nosotros. Nosotros tenemos también experiencia de santos y tal, pero siempre van complicadas con la religión, ¿sabes? Y con imágenes, pero ellos lo tienen puras, ¿sabes? De toda esta experiencia del vacío, el mismo Buda, ¿no? Para poder hablar de ello, construirme una estructura intelectual que me permita
poder expresar eso que no se puede expresar, ¿sabes? Y explicarlo a mi manera, con mis limitaciones a la gente. Y eso es lo que he intentado durante muchos años. Pero luego hay más. Más que eso no hay nunca. O sea, eso ya es. Pero luego hay, o sea, el vivir en este mundo, que es una maravilla, que sí, que se puede transformar en un paraíso, de un infierno, o de un valle de lágrimas en un paraíso, en cuanto cortes lo que dice la Biblia al final de los tiempos. Tú puedes entrar al final de los tiempos. El final de los tiempos es cuando ya el tiempo para ti no importa. Se terminó el tiempo. La Biblia dice también la resurrección de los muertos. ¿Qué quiere decir? Los muertos no va a ser el día de mañana, es cada momento. Hay uno que resucita. ¿Sabes? Entonces deja de ser muerto. Porque no está... La materia en su interior no le afecta, se da cuenta que cambia constantemente, pues la deja que cambie, pero él permanece igual, ¿no? Y luego con toda esta búsqueda pues he ido a ashrams en India. Ya no buscaba eso, el ser. Ya buscaba poder explicarlo mejor, ¿sabes? Coger un bagaje intelectual para poder explicar todo esto mejor. Y tuve suerte en un ashram que estaba, de encontrar un maestro de meditación que me dio una iniciación que me permitía, a partir de ese momento, en mis meditaciones, entrar en un estado de bienaventuranza o de éxtasis místico, lo cual te hacía aún más llevadero el tiempo en que estás en este plano. Porque entras en estado de limpiezas, ¿sabes? De limpiezas. Dentro de los vehículos del alma, porque el alma también es una separación del ser. Es otro vehículo del ser. El ser no tiene ni siquiera alma. Es lo más fino de lo más fino, de lo más fino, de lo más fino, de lo más fino. Para el hombre, para el humano, hay caminos. Caminos para poder avanzar en la comprensión de sí mismos, la búsqueda de sí mismo, que es el gran secreto. Para descubrir eso tan grande, tan poderoso que hay dentro. En Occidente se llama, bueno, por ejemplo, los del Opus le llaman el camino. En Oriente se llama sadhana, hacer el sadhana. Hay diferentes, muy diferentes caminos. La gente no lo cree, dice, sucede, eso sucede, sí, a mucha gente le sucede. Que se realicen por casualidad, un accidente, no sé, no, eso es incomprensible para el razonamiento, ¿no? Entender cómo sucede, pero hay otros procesos que son técnicas que si se practican te llevan a un resultado, Y entonces, como la meditación, que hay otros muchos. Lo que pasa es que hay que practicarlos con regularidad, con constancia y aplicando la voluntad, ¿no? Y los avances a veces son muy lentos y van poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. El ser está solo. Lo que es el ser, el testigo está solo. Es soledad. Total soledad. Solo hay uno, no hay dos ni tres. El ser es uno. Y por eso él crea el mundo y los universos. Está solo. Entonces proyecta. En la gran nada separa, crea los pares de opuestos y ahí crea la gran manifestación que es su juego. ¿Por qué? Para sentir, para diferenciarse, para jugar, para crear grandes dramas, grandes tragedias, grandes comedias también, grandes paraísos e infiernos. Pues, pero él está solo, ya puede hacer lo que quiera, que él es uno y solo.
Entonces, para tú reconciliarte con tu verdadero ser interno, con lo que tú eres, tienes que aprender a comprender lo que es la soledad. Porque cuando te crees separado, en dualidad, uno y otro, otro y tú, estás viendo el engaño, o sea, la ilusión. Estás separado del ser, o sea, es el ser proyectado. Pero el ser en sí mismo es soledad. Entonces hay que reconciliarse con el ser. El hombre no quiere reconciliarse con el ser. En principio, no lo quiere. Porque eso destruye el ego. Destruye la importancia personal, creerse único, creerse... En fin, pero eso es una etapa progresiva de la búsqueda espiritual. Los egos. Y además, de hecho, el ser quiere egos. Porque el ser es el que hace la creación. Y sin egos no hay creación. Sin egos no hay creación. ¿Puedes profundizar un poquito? Me refiero. El ego es una estructura diferenciada del ser. Un vehículo del ser. Autolimitado. Autolimitado quiere decir que tiene unas percepciones del espectro, del espectro de toda la creación visible e invisible, coge unas partes determinadas de las ondas vibratorias en el cual se expresa. Y el ser entonces puede sentir, puede mirar, puede jugar en ese espectro. Es la creación del ser. Pero no es el ser. Toda diferenciación del ser ya no es el ser. Es una proyección, es maya, como dicen los hindúes, es ilusión. Es el sueño. Es un sueño. El ser sueña, proyecta. Lo que le pasa al ser, desde nuestro punto de vista, es que ha olvidado que él mismo es el ser. No lo puede recordar en la mayoría de los humanos, porque se ha sumergido tanto dentro de los vehículos materiales que se cree el vehículo. ¿Sabes? Se cree las emociones, se cree la mente, se cree... Y entonces ese es el gran engaño. Pero ese gran engaño es necesario porque así el ser siente, vive, tragedias, comedias, se entretiene. No hay otro motivo. Viene la vida para vivir. Tragedias o comedias, paraísos, infiernos. Eso es el gran motivo de la vida. Pero él sabe que él trasciende la vida. Si no hubiese vida, él sigue siendo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los egos darnos cuenta? Nuestro condicionamiento, y además no solamente es un condicionamiento seguramente de una vida, seguramente de muchas vidas. Es una inmersión en la materia, a lo mejor siglos y siglos y siglos. Pero hay una posibilidad de darse cuenta. Sí, claro. El hombre está en el sendero del retorno. Dicen que los ángeles están en el sendero de la inmersión y el hombre está en el sendero del retorno. Sí, claro, de las especies y las creaciones. La creación es un pensamiento del ser. Entonces, como todo pensamiento, es impermanente, que tiene una creación, un estado álgido